Hola, mi nombre es Cindy Paola Ramos. Soy estudiante de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. El día de hoy voy a desarrollar un video para la clase de Desarrollo del Sistema Internacional y vamos a hablar acerca de la disolución de la Unión Soviética. Para ello vamos a tener en cuenta cómo se da la caída de la Unión Soviética y cómo está de inicio la hegemonía de los Estados Unidos. Por otro lado, vamos a hablar acerca del proceso de Gorbachov, teniendo en cuenta las dos reformas que debilitaron profundamente el Soviet, la perestroika y el glasnost. Y finalmente vamos a hablar de cómo fue el golpe de Estado, cuál es el papel que juega Boris Yeltsin y cómo con este derrotan a Gorbachov, pero también cómo se termina la Unión Soviética con el acuerdo de Belavesha. Así que comencemos. Bueno, pues la disolución de la Unión Soviética, la disolución de la URSS fue como la desintegración de las estructuras políticas federales y del gobierno central de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida pues como las URSS. Este fue un estado socialista que se extendió por toda Europa y parte de Asia, estuvo conformado por alrededor de 15 repúblicas y este fue fundado el 30 de diciembre de 1922. Por otro lado, cuando se ocurrió la disolución de las URSS, pues varias de estas repúblicas se independizaron y la disolución de esta fue como la terminación del Estado comunista más grande del mundo, que también marcó la Guerra Fría. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la Guerra Fría en todo esto? Pues bueno, en ese momento había desaparecido el bloque comunista más grande, también se terminó con la división que había entre comunismo y capitalismo y por ende también pasó Estados Unidos a quedarse como una potencia global, ya que el sistema comunista pues había fracasado. Entonces, esta disolución fue como un derrumbe, no solamente económico, sino también territorialmente, y fue llevado por dos reformas, la perestroika y el glasnost, de las cuales hablaremos más adelante. Pero estas reformas fueron llevadas por el entonces presidente Mikhail Gorbachov. Él lo que quería con estas reformas era pasar a una economía planificada socialista a una economía más capitalista. Este intento pues de transición provocó bastantes problemas sociales, aumentó la pobreza y también aumentó la inflación. Por otro lado, pues se calcula que a partir de esta disolución murieron más o menos 4 millones de personas, lo cual afectó la esperanza de vida, ya que esta había pues disminuido, y también produjo que el aumento de la pobreza fuera bastante grande y que muchas de estas personas solamente sobrevivieran al día con $4. Entonces, digamos que esta disolución lo que provocó fue que aumentara la delincuencia, aumentara el consumo de drogas, aumentara también los suicidios, y pues el país lo que quiso para poder salvar un poco esta crisis empezó a endeudarse y llegó a tener como una deuda de más o menos $60.000 millones. Bueno, pues por otro lado también se ve afectado el Producto Interno Bruto, ya que aproximadamente durante los años 80 el Producto Interno Bruto estaba entre el 4 y el 2%, pero a partir de esta reforma de la perestroika llegó a tener cifras negativas como el menos 2.5 aproximadamente. Bueno, a continuación entonces hablaremos un poco de quién era Mikhail Gorbachov. Bueno, Mikhail Gorbachov se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto fue desde 1985 hasta 1991. También se desempeñó como jefe de Estado de la Unión Soviética. Él desarrolló dentro de su mandato muchas reformas, pero dentro de ellas pues las principales, que fueron dos, el glasnost y la perestroika. Pues bueno, cuando introdujo esta reforma del glasnost, lo que quería era dar mayor libertad, no solamente a los ciudadanos, sino también a los medios de comunicación. Por ende, pues también realizó esta reforma para que muchas de las personas que hacían parte del Partido Comunista estuvieran como de acuerdo con sus ideales políticos y pues apoyaran lo que era la reestructuración económica. Por otro lado, también quería que el pueblo apoyara pues sus iniciativas de reforma. Esta reconstrucción económica pues fue realmente un fracaso dentro del gobierno de Gorbachov y por ende pues también la otra reforma dada, que fue la perestroika, que quería era como una economía de libertad de empresa,
dejar que el mercado actuara, pero esto lo que produjo fue como el caos y una desorganización no solamente del sistema productivo, sino también de varios sectores. Todo esto pues generó bastantes tensiones sociales durante el gobierno de Mikhail Gorbachev. Pero por otro lado, él también quería que la Unión Soviética se volviera como una democracia pluripartidista. Todo esto no se pudo dar, ya que pues el 19 de agosto de 1991 se produjo como un intento de golpe de Estado, y este intento de golpe de Estado se dio por varios funcionarios o varias personas que eran del mismo Partido Comunista, y también por el KGB, que era el Comité para la Seguridad del Estado. Este golpe de Estado pues fue detenido por Boris Yeltsin, que era el presidente de la RSFC, y digamos que lo que él trató de hacer lo hablaremos pues más adelante, pero cada vez la Unión Soviética pues estaba debilitando más que todo políticamente, y pues Gorbachev lo que tuvo que hacer fue como renunciar a su cargo de secretario general del partido y pues disolver este comité central. Ahora hablaremos de las causas de la desintegración y por ende tendremos en cuenta las dos principales reformas, la perestroika y el glasnost. Bueno, la perestroika fue como una reforma política y también económica que se desarrolló para la estructura interna de la Unión Soviética. Esta reforma se dio el 23 de abril de 1985 y la idea de esto era como reorganizar el sistema socialista, es decir, que la Unión Soviética pues pudiera como tener una transformación. Para ello, la reforma se implementó en 500 días para una economía pues de mercado. Se aceptó claramente la propiedad privada y se ejecutó como un sistema de mercado basado en lo que era la oferta y la demanda, como en una economía marxista. Pues muchas de estas personas también no estuvieron de acuerdo con esta reforma y constituyeron como una revolución. Pero estas personas eran las clases altas de la sociedad, como los dirigentes del partido y también miembros del Estado. Pues ellos tenían como más privilegios que las personas del común, y pues estaban como exigiendo que se hiciera como una clase social de forma más abierta. Por otro lado, pues también se realizó un proceso de desindustrialización y de privatización. Se pusieron a la venta propiedades del Estado y pues había que tener en cuenta que cuando se iba a pasar de un Estado socialista a uno más capitalista, los activos iban a provenir del sector privado. En este momento, cuando se implementó esta reforma, la Unión Soviética pues no estaba pasando por ninguna crisis económica. Entonces, lo que se pretendía era como luchar contra lo que era la corrupción, el alcoholismo, el absentismo laboral, que las personas tuvieran como pleno empleo, que se impulsara lo que eran las empresas privadas y también que se impulsara pues la inversión. Pero pues claramente esto no empezó a funcionar de esta manera, sino pues por el contrario la industria empezó a producir menos y hubo como una degradación como en algunos sectores como la agricultura. Entonces ahí se vio afectada lo que fue la calidad de los trabajadores, la calidad de los productos que se tenían en la economía, y pues poco a poco esto fue llevando a una decadencia. Pues para entonces, a inicios de la década de 1990, ya la Unión Soviética estaba en una crisis económica bastante grande y realmente pasar a convertirse en una economía de mercado libre pues no estaba funcionando, a pesar de que pues la perestroika traía como grandes cosas, ya que esta prometía como aumentar los sueldos de los trabajadores, pero pues esto no se vio de esta manera, sino por el contrario, se provocó una gran escasez, se empezó a reducir la inversión, ya no había control sobre los recursos, hubo un aumento de la inflación. Y pues por otro lado, digamos que esta liberación de precios hizo que se disminuyera mucho el nivel de vida de las personas, que hubieran diferentes cambios en los ingresos y que sobre todo digamos que se aumentara el número de pobres, porque las personas que eran
de clase alta, o sea, las más ricas, estaban recibiendo más de la mitad de los ingresos de ese entonces, de la Unión Soviética. Por ende, pues ya había como una diferencia de ingresos bastante grande y esto redujo lo que fue el consumo. Pues unos ganaban más que otros, claramente, y pues más adicional la escasez, no se podía como tratar de volver a una estabilidad. Entonces el presidente pues quiso realizar algunas relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, y empezó a realizar algunas negociaciones. Más sin embargo, esta reforma lo que comenzó fue a recibir bastantes críticas y pues esto llevó a la decadencia del país. El glasnost pues fue una política que se llevó a cabo al mismo tiempo que la perestroika. Se basaba en la reestructuración económica pues de la Unión Soviética y en lo que quería era dar mayor libertad a los medios de comunicación y también a los ciudadanos para que pudieran como dar más crítica al gobierno. Para ello el gobierno de Gorbachov autorizó pues la liberación de los presos. Digamos que también el objetivo de esta política de apertura no se vio como en contra de lo que fue el gobierno de Gorbachov y incrementó los problemas económicos y sociales por el mismo efecto que estaban teniendo las reformas. Por otro lado, se incrementó las críticas a lo que fue el Partido Comunista y pues también se dieron a conocer a las personas y a la ciudadanía diferentes hechos de violencia, de represión y que estuvieron durante la época stalinística y que por algún motivo pues se habían ocultado. Por otro lado, también se empezaron a mostrar algunos problemas sociales y económicos que estaban ocurriendo dentro de la Casa Blanca y que se habían negado o que pues se trataron de minimizar, como la calidad de las viviendas, los problemas de abastecimiento de alimentos, la contaminación ambiental, y esto lo que generó fue un descontento en la población. El glasnost pues también quiso ejercer cierta presión sobre las personas que no estaban de acuerdo y que se oponían a lo que era la perestroika, y dentro de ellos pues estaba el Partido Comunista. Así como la perestroika pues se ocupaba de lo que era la reestructuración, el glasnost trataba de dar cierta libertad de expresión y como libre circulación de las ideas a los ciudadanos. Uno de los sucesos que ocurrió cuando se estaban implementando estas reformas fue el accidente nuclear de la central de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986. Esto pues causó graves daños a lo que fue el medio ambiente, y aquí fue donde se revelaron como las deficiencias, ya que esto se trató de ocultar, pero fue como una prueba crucial para saber cuál era realmente la transparencia del gobierno de Gorbachov. Pues para concluir, ambas reformas contribuyeron para que se llevara a cabo la disolución de las URSS y pues con ello lo que era el fin del Estado socialista. Bueno, ahora hablaremos un poco del intento del golpe de Estado a la Unión Soviética. Este se realizó entre el 19 y el 21 de agosto de 1991. Estuvo dirigido por miembros del Partido Comunista y también por parte de la KGB, que era el Comité para la Seguridad del Estado. Ya las reformas de Mikhail Gorbachov habían ido bastante lejos y pues lo que se trataba de hacer era de hacer un nuevo tratado de la Unión. Por ende, pues este golpe se realizó solamente en 3 días y aunque fracasó, Mikhail Gorbachov volvió al poder. Pero obviamente se había dado como una alerta de que había sido personas del Partido Comunista y por ende pues estas también contribuyeron a la disolución de la Unión Soviética. El nuevo Tratado de la Unión fue un proyecto de tratado para reemplazar lo que era el Tratado de Creación de las URSS que se dio en el año de 1922 y sustituir a la Unión Soviética. Este pasaría a llamarse Unión de los Estados Soberanos. También se dio por el intento de Gorbachov de salvar el Estado soviético. Por ende, se realizó un referendo a las 9 repúblicas y se elaboró el proyecto de tratado con el fin de apoyar el mantenimiento pues, del sistema federal de la Unión Soviética. Este nuevo tratado pues, convertiría a la Unión Soviética en una federación de repúblicas independientes.
¿Qué tuvo que ver entonces Estados Unidos? Estados Unidos le proporcionó información clasificada y información de inteligencia a Boris Yeltsin para tratar de evitar este golpe de Estado. Por otro lado, estas reformas pues también liberaron algunos movimientos y algunas fuerzas que Gorbachev pues no esperaba. Por lo tanto, esta crisis que estaba pasando la Unión Soviética provocó que muchas de estas repúblicas se separaran y declararan su independencia. ¿Y quién era Boris Yeltsin? Pues bueno, Boris Yeltsin fue el primer presidente de Rusia entre 1991 y 1999. Él pues fue presidente del gobierno y el 12 de julio de 1990 él decide retirarse del Partido Comunista, ya que él hacía parte de este partido, y él se va como independiente, presentándose pues a las elecciones y siendo elegido presidente. Por otro lado, pues Boris Yeltsin era un demócrata y él estuvo desafiando el intento de golpe de Estado que se llevó a cabo en agosto. Por otro lado, pues también él se comprometió como a transformar lo que era la economía socialista para pasar como a una economía de libre mercado y por ende él más adelante va a ejercer un choque económico. Él quería también hacer como una liberación de los precios y de los programas de privatización. Ya para el 21 de agosto, pues Yeltsin iba a ser como el líder de Rusia y él va a ordenar como tomar el control de los ministerios y va a declarar que el Partido Comunista va a ser como un partido ilegal dentro de lo que es el territorio ruso. Por otro lado, también Boris Yeltsin va a declarar la disolución de las URSS y va a conformar la Comunidad de Estados Independientes. Pero en sí, ¿cómo se dio el golpe de Estado? Pues bueno, el golpe de Estado, como lo dije anteriormente, empezó entre el 19 de agosto. Allí se ordenó preparar como medidas para generar un estado de emergencia. Y en ese momento el presidente Gorbachev pues se había ido a Crimea a firmar lo que fue el Tratado de la Unión. Pero pues como que todo al mismo tiempo se cortaron las líneas de comunicación y también estuvieron pues controladas. Todo esto ocurrió por la KGB, que fue como la agencia de inteligencia. Sin embargo, también se firmó la declaración de liderazgo soviético en el que se declaraba pues el estado de emergencia y pues había sido emitido como por radio y por televisión ese día. Obviamente todo esto estaba controlado por las autoridades y solamente dejaban a transmitir a unos medios y a otros no, ya que los demás medios pues habían cortado sus emisiones. Para entonces el WKHP, que era como el Comité Estatal para el Estado de Emergencia, había prohibido todos los periódicos de Moscú y le había dicho como a las personas que el nuevo Tratado de la Unión iba a ser discutido como por todo el pueblo y que ellos se iban como a centrar en resolver diferentes problemas que se estaban presentando en ese momento, que era la escasez de comida, que iba a hacer algunas reformas y que obviamente iba a gestionar algunos procesos democráticos que se habían llevado a cabo y que obviamente apoyaría lo que era la libre empresa. Para entonces aquí también interfirió el Comité Estatal pues para el estado de la emergencia y por ende él intentó tomar el poder en Moscú, ya que el presidente pues no estaba en este momento. Por otro lado, pues Boris Yeltsin llega a la Casa Blanca, hace una declaración donde afirma pues que se está llevando a cabo un golpe de Estado y que este golpe de Estado es como un golpe de Estado reaccionario e inconstitucional. Más tarde allí se reúnen bastantes manifestantes y pues este día también se declaró como estado de emergencia. Por otro lado, el batallón del ejército se prepara pues para proteger también la Casa Blanca. Para el 20 de agosto se declaró toque de queda. Entonces esto para las personas fue como un signo de atacar la Casa Blanca y pues muchas de las personas que estaban allá en defensa de ello estaban también desarmados. Cuando finalmente pues se decide atacar, esta decisión estuvo apoyada por los miembros del Comité Estatal para el Estado de Emergencia y se lleva a cabo lo que es la Operación Grom,
se lleva a cabo por la Unidad de Operaciones Especiales y pues lo que se pide es como la posibilidad de llevar a cabo la operación, ya que pues llegar a la Casa Blanca y hacer como esto iba a ser bastante catastrófico. Por ende, pues se realizan también importantes manifestaciones contra las personas que eran dirigentes del golpe de Estado. Y pues estas manifestaciones más que todo se desarrollaron en Moscú y en Leningrado. Por otro lado, Yeltsin se mantiene cerca a la Casa Blanca y él emite como un comunicado donde él decide condenar a la Junta, que eran las personas que habían que habían intentado ese golpe de Estado. Esto había sido transmitido pues por televisión y por radio. Entonces esta imagen se difunde como por todo el mundo y muchos países apoyan la posición de Yeltsin. Ese día también hubieron muertos por las manifestaciones. Finalmente, el 21 de agosto fracasa el golpe y Gorbachev, que estaba en Crimea, regresa a Moscú. Las tropas empiezan a salir de la capital y se espera que las personas que intentaron hacer este golpe se reúnan con Mikhail Gorbachev para negociar. El presidente pues soviético obviamente hace algunas declaraciones y despide a todos los miembros de los puestos oficiales. También se inician investigaciones por el intento del golpe de Estado. Pues digamos que Gorbachev obviamente va a regresar al poder y se compromete a castigar a las personas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por otro lado, pues el fracaso de este golpe de Estado presenta diferentes colapsos en las instituciones de la Unión Soviética y esto lleva a que Boris Yeltsin pues tome el control de la sociedad, de los ministerios y de los organismos económicos. También Estados Unidos hace una declaración y dice que esto sí fue un golpe de Estado y apoya al presidente que en ese caso iba a ser Boris Yeltsin. Por otro lado, pues el Soviet Supremo de la Unión Soviética va a aprobar y va a autorizarle a Boris Yeltsin el nombramiento de los jefes de las administraciones, ya que pues esto no se hacía comúnmente en la Unión Soviética, pero pues todo el caos que se había generado obviamente se lo permitieron. Y ya para el 22 de agosto se declara la bandera rusa como bandera nacional de Rusia en vez de la bandera de la Unión Soviética. Por otro lado, pues también Yeltsin digamos que nacionaliza lo que eran las propiedades del Partido Comunista y también finaliza el Partido Comunista. ¿Cómo se dio la desintegración de la Unión Soviética? Pues bueno, el 24 de agosto ya el Comité para la Administración Operacional de la Economía Soviética se reemplaza por el Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Posterior a esto se declara también la independencia de Ucrania, de Moldavia, de Kirguistán, de Estonia, Letonia y Lituania, de Tayikistán, de Armenia, de Turkmenistán. Y los líderes, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia, se reúnen en Bielorrusia para firmar el Tratado de Bela-Veja y van a crear la Comunidad de Estados Independientes. Para ello, pues van a anular lo que fue el Tratado de la Creación de las URSS de 1922. ¿Y qué fue el Tratado de Bela-Veja? Pues este fue un acuerdo internacional que se firmó el 8 de diciembre de 1991. Aquí se declaraba la disolución de las URSS y esto se hizo a pesar de que en el referéndum se había elegido que se debían conservar, pero pues el acuerdo de Bela-Veja solamente fue firmado por 3 repúblicas. Estas pues eran las más grandes y pues aunque igual quedaban dudas si se había disuelto o no la Unión Soviética, todas estas finalizaron el 21 de diciembre de 1991 cuando todas las repúblicas soviéticas habían firmado el protocolo de Alma-Ata y allí pues se confirmó que realmente sí se había dado la extinción de la Unión Soviética. Bueno, el 25 de diciembre de 1991, cuando Gorbachev renuncia a su cargo y entrega el control de la Casa Blanca o del Kremlin a Boris Yeltsin junto con los poderes de su puesto.
Allí no solamente entrega lo que es el gobierno federal soviético, sino que también la disolución de la Unión Soviética. Posteriormente, Estados Unidos realiza un pronunciamiento donde conmemora el fin de la Guerra Fría y reconoce la independencia de los estados surgidos de las antiguas repúblicas soviéticas. Por otro lado, la bandera de la Unión Soviética es reemplazada por la bandera de la tricolor rusa y esta Unión Soviética y la RSFS de Rusia pasa a ser Federación de Rusia. Por otro lado, los miembros del Comité Estatal para el Estado de Emergencia van a ser acusados de traición y también se va a establecer una comisión parlamentaria para investigar las causas y las razones del intento de golpe de Estado.